Vamos a tomar nuestro lugar en este día. Amén. ¿Y cuántos están listos en esta noche para poder recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Y recuerde que estamos con una serie llamada No te quedes en el camino. Amén. Estamos con esta colección de enseñanzas que vamos a terminar hasta el 12 de diciembre. Exactamente terminamos esta colección de enseñanzas, No te quedes en el camino. Y les había comentado anteriormente que todos los jueves voy a estar predicando acerca de estar atrapados en el camino. Y los domingos voy a estar predicando acerca del camino. Así que quiero que en esta noche repita conmigo: atrapados en el camino. Y uno de los propósitos de esta colección de enseñanzas es que Dios desea y anhela en nuestras vidas que este año que estamos terminando, que este año que literalmente estamos a 29 días de terminar un año más, y el Señor me mostraba acerca el fundamento de esta colección de enseñanzas, es que aprendíamos en Salmos que David decía que se encontraba en dos lugares: en el pozo de la desesperación y se encontraba en el lodo cenagoso. Hemos aprendido durante esta semana pasada que el lodo cenagoso es el lugar donde la gente se encuentra atrapada, pero también es el lugar donde el lugar que te cansa, el lugar que te frustra, el lugar que no te deja avanzar, el lugar que te limita, el lugar que pone una falsa carga en nuestras vidas. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado atrapados a mitad del camino. Aprendíamos el domingo que no solamente es necesario tener fe para iniciar. Es tan fácil iniciar y es tan fácil creer por un milagro. Pero puede ser que a mitad del camino nuestra fe mengüe. Puede ser que a mitad del camino nuestra fe se desmaye. Es por eso que nosotros necesitamos esa fe para mitad del camino, esa fe para que nos ayude a terminar este año, esa fe que nos ayude a no quedarnos en el 2021. Así que dígale al lado una vez más: no te quedes en el camino. Y quiero iniciar en esta noche con Éxodo capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer esta historia en la Biblia, que vamos a aprender cómo un pueblo que sale de Egipto. Hemos escuchado en muchas ocasiones la tierra prometida, hemos escuchado el lugar donde tenemos que salir. Recuerde que Egipto simboliza el pecado, simboliza el mundo. Y recuerde que el pueblo de Israel tenía la promesa de ir a la tierra prometida, ir al lugar que Dios había prometido. Y la Biblia enseña en Éxodo capítulo 14, versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos y quedaron atrapados en el desierto. Repite conmigo: quedaron atrapados en el desierto. Le agrego contexto a la historia. Dios usa dos hombres, uno llamado Moisés y otro llamado Aarón. Durante más de 30 años, 40 años, el pueblo de Israel estaba en una esclavitud. Hemos conocido que Faraón era quien tenía en esclavitud al pueblo de Israel. Entonces Dios usa a Moisés, Dios usa a Aarón para poder libertar a ese pueblo. Y vemos que el pueblo es libertado, ¿ok? Es libertado para conquistar la tierra, para conquistar la promesa que Dios había prometido. Pero vemos que dentro de la historia que digo, es una historia que hemos predicado muchas veces, es una historia que podemos sacar demasiadas enseñanzas, pero hoy quiero enfocarme en el capítulo 14, donde este pueblo quedó atrapado. Entonces, leamos una vez más Éxodo 14, versículo 3. Entonces el faraón pensará,
los israelitas están confundidos y quedaron atrapados en el desierto. Luego de que el pueblo de Israel sale, si le pueden bajar al micrófono, sale de Egipto, sale del lugar que Dios había prometido, la Biblia dice que este pueblo se quedó, repite conmigo, atrapado. Este pueblo estaba atrapado en el desierto. El pueblo se había quedado atrapado, y puede ser que muchos de los que estamos acá, y Dios me lo mostraba así mientras estudiaba, que muchos salimos del pecado, salimos de Faraón, salimos de Egipto, salimos de la esclavitud y empezamos a caminar, empezamos a tener la fe en Jesús, pero llegó un punto en nuestras vidas donde estamos atrapados. Llegó un punto en nuestras vidas, como el pueblo de Israel, que estamos confundidos y estamos atrapados. Y la gente dice: estoy confundido porque no sé qué hacer. Y Dios me mostraba que mucha gente se encuentra en ese valle de la decisión. En ese valle donde no sabe qué hacer, donde no sabes si ir a la derecha, donde no sabes si ir a la izquierda, donde no sabes si seguir o renunciar, donde no sabes si avanzar o retroceder. Dice la Biblia que el pueblo estaba como confundido, y por lo tanto el pueblo quedó atrapado. Siempre que el enemigo va a querer atraparte, siempre que el enemigo va a querer detenerte, siempre que el enemigo va a querer frenar tu avance y frenar tu progreso, primero te va a confundir. Recuerda lo siguiente: hay bendiciones que el enemigo, hay maldiciones o cosas que restan a nuestras vidas, o cosas que no provienen de Dios, disfrazadas de una bendición. Y dice la Biblia que este pueblo se encontraba, repite conmigo, confundido. Di al lado, por lo tanto, quedaron atrapados. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel quedó atrapado? El pueblo de Israel quedó atrapado porque de un lado, a su lado derecho y a su lado izquierdo, estaba rodeado de un desierto. Al norte estaba el mar Rojo, por lo tanto no podían caminar. Y detrás de ellos, al sur, venía Faraón y su ejército. Estaban atrapados. De los lados se encontraba el desierto. Al frente tenían el mar Rojo. Y en la parte de atrás venía Faraón y su ejército. Y puede ser que hoy usted esté atrapado y esté confundido. Puede ser que la brújula no le funcione y no sepa dónde ir, y no sepa qué decidir, no sepa si avanzar o no. Y hay gente que dice: es que no sé si seguir el ministerio o dedicarme a trabajar, estoy confundido. No sé si seguir en la iglesia o no seguir en la iglesia, estoy confundido. No sé si seguir con mi matrimonio o no seguir con mi matrimonio, estoy confundido. Por lo tanto, si tú estás confundido, significa que estás atrapado. ¿Cuántos me dicen amén? Pero Dios en esta noche quiere enseñarte a cómo tener tu brújula correctamente, a cómo encontrar ese rumbo en el cual y retomar el camino donde te quedaste atrapado. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no me acompaña que oremos en esta noche? Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, Señor. Tu palabra me enseña que donde dos o más se reunieran en tu nombre, y estarías tú, Señor. Hoy en esta noche habemos más de 2 personas reunidas en este lugar.
Te pedimos que tu presencia esté aquí en medio de nosotros. Te pedimos que te manifiestes, Señor, que pongas en mi vida de tu gracia y de tu favor para poder compartir tu palabra, y que este mensaje, Señor, no regrese vacío. Que hoy tu pueblo tenga hambre, tenga sed, Señor, de buscar tu palabra y de recibir tu palabra, Señor. Que hoy no solamente sean oidores de tu palabra, sino que sean hacedores de ella, Señor. Te doy gracias por lo que tú harás en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Repite conmigo: confundido y atrapado. Entonces, estaban atrapados, estaban sin salida, estaban sin recursos y estaban sin opciones. Vuelvo a repetirte, la Biblia dice que el pueblo se quedó atrapado porque de los lados tenía el desierto, al frente tenía el Mar Rojo y por la parte de atrás venía Faraón y su ejército. Este pueblo, por lo tanto, se encontraba atrapado, se encontraba sin salida, se encontraba sin recursos y se encontraba sin opciones. Hoy en día mucha gente está atrapada, sin recursos, sin opciones y sin salida, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber cómo conquistar, sin saber cómo retomar el camino. Se encuentran atrapados. Se encuentran en ese lugar donde tal vez en este año te atrapaste, en algún mes te quedas atrapado. Y puede ser que estés atrapado en la angustia, en la ansiedad, en el miedo, en la frustración, en las deudas, en la duda, en el pecado o en una situación dolorosa. Puede ser que hoy estés sin opción, sin salida y sin recursos. Repite conmigo: el pueblo de Israel estaba sin opciones, sin salida y sin recursos. Pero quiero decirte de parte de Dios en esta noche que cada vez, iglesia, que nos quedamos sin opciones humanas, siempre vamos a encontrar oportunidades divinas. Cada vez que nos quedamos sin opciones humanas, vamos a encontrarnos con oportunidades divinas. El pueblo de Israel estaba sin recursos, sin opciones. Amén. El pueblo de Israel no tenía la brújula, no sabía dónde ir. Si iba a la derecha había desierto, si iba adelante había un Mar Rojo, si quería retroceder estaba Faraón. Y puede ser que usted hoy se encuentre atrapado en la angustia, en la desesperación, en el pecado, en la duda, en el temor, en el dolor, y no sabes hacia dónde ir. No sabes qué camino tomar. Pero quiero decirte, iglesia, en esta noche, que cada vez que nos quedamos sin opciones humanas, siempre nos vamos a encontrar con oportunidades divinas. Nos vamos a encontrar con oportunidades que Dios crea, con caminos que Dios abre, con opciones que el Señor pone, con recursos que no existían y Dios lo pone. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 4. Éxodo capítulo 14, versículo 4. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Dice: y una vez más endureceré el corazón de Faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria
por medio del faraón y todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así los israelitas acamparán donde se les dijo. Quiero enseñarte, número 1, que cada vez que te encuentras atrapado es una oportunidad para volver a los ojos de Dios. Voy a repetirte. Cada vez que nos encontramos atrapados es una oportunidad para que volvamos, para que nuestra mirada se vuelva a los ojos, a la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios lo permitió para manifestar su gloria. Entonces el pueblo de Israel, me encanta lo que dice, lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. El pueblo estaba pasando por una situación tan compleja porque no podían ir hacia adelante, porque no podían ir hacia atrás y no podían ir hacia los lados. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel decidió acampar en ese lugar. Quiero enseñarte, iglesia, en esta noche que el único lugar para encontrar esperanza es volviendo nuestra mirada a los ojos de Dios. Es poniendo nuestra vista a su presencia. Dice, y lo haré así para que mi gloria se manifieste. Amén. Para que mi gloria se manifieste. Pero me encanta lo que dice. Y entonces, al no tener opciones, el pueblo de Israel acampó en ese lugar. Entonces, número 1, cada vez que estamos atrapados a mitad del camino, tenemos la oportunidad de volver a poner nuestra mirada en Jesús. Tenemos la oportunidad de volver a poner nuestra mirada en Dios. Hoy te digo de parte de Dios, iglesia, si usted hoy se encuentra atrapado, sin opciones, sin saber a dónde ir, sin saber que no puede ir hacia adelante porque está el mar rojo y no lo puede cruzar, sin saber que por la parte de atrás viene Faraón y su ejército, quiero decirte algo de parte de Dios. Es una oportunidad que el Señor está creando para que vuelvas tu mirada a Él. Es una oportunidad que el Señor está creando para que tú te enfoques y vuelvas a poner tu mirada en el Señor. Este pueblo, al no tener opciones, dice la Biblia que decidieron acampar en ese lugar. Que decidieron acampar. Si hoy tú estás atrapado, vuelve tu mirada al Señor. El libro de Salmos 121, versículo 1 dice lo siguiente. Salmos 121, versículo 1. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hoy la gente está confundida diciendo, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Estoy atrapado y no sé de dónde va a venir mi ayuda. David dijo lo siguiente, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Iglesia, si hoy usted se encuentra atrapado,
en una situación donde no sabe qué decidir, en una situación donde no sabe qué hacer, vuelve tu mirada al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 2, cada vez que te encuentras atrapado es una oportunidad para doblar nuestras rodillas ante Dios. Si hoy te sientes atrapado y rodeado, vuelve tus ojos a Dios. Amén. Recuerda lo siguiente, que muchas veces Dios permite que estemos atrapados y rodeados por el mar rojo, por el desierto, para recordar que solo en Él hay salida y que solo en Él hay respuestas. Habrán situaciones que el Señor va a permitir que estemos rodeados de un mar rojo, que estemos rodeados de un desierto y que Faraón venga detrás de nosotros para recordarnos que solo hay una salida y que solo hay una respuesta, y esa salida y respuesta se llama Dios. Porque en el camino del Señor nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de qué tan bueno es Él, nos olvidamos de su amor, y todos en algún momento nos hemos quedado atrapados, nos hemos estancado. Amén. ¿Cuántos acá se han quedado atrapados alguna vez? Estancados, o dos o tres, o hemos perdido el rumbo. Entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer, iglesia? Rodearnos de un mar rojo, rodearnos de un desierto, para recordarnos que solo en Él hay salida y que solo en Él hay respuesta. Es más, hoy estamos aquí buscando al Señor y venimos a los pies del Señor. No porque un día nos levantamos y dijimos, voy a ser cristiano. No, ¿verdad? ¿Quién se levantó y dijo, hoy decido ser cristiano? Hoy decido buscar una iglesia. No, venimos porque estábamos rodeados de un mar rojo, de un desierto y Faraón por detrás. Y fue la manera en la cual recordamos que solo en Jesús hay respuesta. Fue la manera en que recordamos que solo en Jesús hay salida. Dios permitió que el pueblo de Israel se quedara atrapado para manifestar su gloria y darle a su pueblo una victoria. Vuelvo a repetirlo. Dios permitió que el pueblo de Israel se quedara atrapado para manifestar su gloria y darle al pueblo una victoria. Hoy te digo de parte de Dios, si hoy tú estás atrapado, si hoy tú estás rodeado, si estamos a punto de terminar el 2021 y ves que tú no puedes avanzar, ves que sigues con incertidumbres, si sientes que sigues con temores, si sientes que sigues con miedo y dices estoy atrapado en medio del camino, quiero decirte que Dios permitió que el pueblo estuviera atrapado para manifestar su gloria y para darle al pueblo una victoria. Quiero decirte que si hoy tú estás atrapado es porque el Señor va a manifestar su gloria y porque tú vas a ver una victoria. Si hoy estamos atrapados, es una oportunidad para doblar nuestras rodillas y buscar el rostro de Dios. Dios no quiere una iglesia que termine atrapada. Dios no quiere una iglesia que se quede en el 2021. Dios quiere una iglesia que entra a conquistar el 2022. Una iglesia que conquista, no una iglesia que se queda a mitad del camino. No una iglesia que diga, pude haber terminado el 2021 bien, pero me quedé a mitad del camino.
Si usted no ha empezado una dieta, tienes un mes para empezarla. No esperes el próximo año para decir, entro en conquista. Ahí te va lo siguiente. Si tú te quedaste en el 2021 atrapado, no esperes a decir, en el 2022 le echaré ganas. Porque la gente en este mes se vence. La gente en este mes se debilita. La gente en este mes se relaja. Y dije, ya al próximo año le echo ganas. No, vas a ver, el 2022 voy con todo, ¿Por qué no terminar el 2021 en victoria? ¿Por qué no terminar en estos 29 días que están quedando en victoria? ¿Por qué quedarnos en el 2021 a mitad del camino? Dios permitió que el pueblo se quedara atrapado para manifestar su gloria y para darle al pueblo una victoria. Si hoy tú estás, dice que el pueblo estaba confundido, el pueblo estaba atrapado. Y Faraón, y rodeado enfrente había un mar rojo. En la parte de los lados estaba el desierto, y por la parte de atrás venía Faraón y su ejército. Pero David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Y la Biblia dice que el pueblo acampó en ese lugar para buscar su presencia. Repite conmigo: es un buen momento para volver mi mirada a Dios y doblar mis rodillas ante Él. Dile al lado: no esperes un 2022 para empezar con todo. Dile: mejor termina este año en conquista y termina lo que iniciaste. Fe para mitad del camino es lo que el pueblo de Dios necesita. Entonces, iglesia, si hoy usted está atrapado, es porque Dios le da una oportunidad de ver su gloria y por lo tanto de recibir una victoria. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Viene lo siguiente, Éxodo capítulo 14, versículo 9. Para todos aquellos que nos están viendo, si hoy si tú después de la pandemia, tú post pandemia, te quedaste atrapado en esa computadora, es el tiempo de retomar el camino del Señor y volver a su casa. Si te quedas atrapado en Facebook Live, es el tiempo de volver y retomar el camino del Señor. Es tiempo de marchar. Y ahorita va a tomar sentido esa palabra. Los egipcios, Éxodo capítulo 14, versículo 9 de la Nueva Traducción Viviente. Los egipcios los persiguieron con todas sus fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerras, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Hay gente que dice: ministro, es que yo ya me metí a orar. Y me metí a orar y vino Faraón con todo su ejército, vino con fuerza. Es más, si sigo teniendo problemas, repite conmigo: este pueblo fue alcanzado. Así dice la Biblia, ¿no? Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pit Jajirot, frente a Baal Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios lo alcanzaban. Entonces
clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Y acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. Si nosotros queremos dejar de estar atrapados, lo primero que tenemos que tenemos que vencer es el temor. Mucha gente quiere salir adelante, pero hay demasiado temor en sus vidas que no puede salir. El temor había paralizado al pueblo de Israel. El temor había hecho que pensaran o hablaran cosas negativas. Tenían el deseo de regresar, pero lo que más me impacta de esta historia, que el temor les dio las ganas de volver a ser esclavos. Si tú no conquistas el temor, el deseo de volver al pecado va a volver a tu vida. Porque la Biblia dice que tenían la referencia de ser un esclavo, es ser esclavo del pecado. La tipología de la historia se usa de cómo Jesús nos sacó del pecado, que así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, así Jesús nos sacó del pecado, de la esclavitud. Pero cuando no vencemos el temor, cuando no vencemos el miedo, tendremos el deseo de volver a ser esclavos. Tendremos el deseo de volver al mundo. Pero me encanta que la Biblia dice en el versículo 14: quédense quietos, que el Señor peleará por ustedes. Y Dios te dice en este día: yo voy a pelear por ti. Porque Dios puede convertir un lugar sin opciones humanas en un lugar de opciones divinas. Vuelvo a repetirlo: Dios puede convertir un lugar sin opciones humanas en un lugar con opciones divinas. Solo es cuestión de que te atrevas en esta noche a enfrentar tus temores, a enfrentar tus miedos, porque sabes algo, iglesia, Dios va a rescatarte de ese camino donde te quedaste. ¿No me escuchaste? Dios va a rescatarte de ese camino en el cual te quedaste. El pueblo de Israel estaba clamando y de repente Faraón los alcanzó con su ejército. El pueblo decidió regresar atrás. Empezaron a hablar cosas negativas. Hoy puede ser que tú estés atrapado en el camino, atrapado en la duda, atrapado en el pecado y desees volver atrás, desees irte de la iglesia, desees renunciar. Pero ¿sabes algo? Moisés le dijo al pueblo: ustedes confíen en el Señor, venzan sus temores y ustedes mismos verán que Dios pelea por ustedes. Hoy puede ser que en este día estés atrapado en medio del camino, estés atrapado en la duda, pero ¿sabes algo, iglesia? Hoy vengo como Moisés a decirte: confía en el Señor, confía en Él, porque Él va a pelear por ti, porque Él va a pelear por tus enemigos. ¿Alguien puede creerlo? Dios va a rescatarte de ese camino, de ese lugar donde te quedaste.
hoy te quedaste atrapado. Ya pusimos nuestra mirada en el Señor. Ya doblamos nuestras rodillas. Lo tercero que sigue, versículo 15 de Éxodo 14. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando la tierra seca. Número 3, una vez que estemos atrapados, que volvamos nuestra mirada al Señor, que hayamos doblado nuestras rodillas. Lo tercero que viene es ponernos en marcha. De lado, es tiempo de marchar. Es tiempo de caminar por fe. Es tiempo de caminar, la Biblia dice, como viendo al invisible. Literalmente Dios le dice a Moisés: ya no es tiempo de orar. Y no es que digo que la oración no sea efectiva, pero recuerde que toda oración conlleva un acto y que toda fe conlleva una obra. Entonces el pueblo seguía orando. Hay gente que está orando en su casa y dice: si es la voluntad de Dios, voy a ir los jueves a la iglesia. Hoy Dios te dice: ponte en marcha. Ponte en marcha. Si es la voluntad, voy al servicio. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, a ver, ¿por qué estás orando? Ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de marchar. ¿Cuántos me dicen amén? Y repite conmigo: es tiempo de marchar. Y repite conmigo: es tiempo de hacer acciones. Pero escuchen algo tan interesante. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que es tiempo de marchar, en un tiempo antes de abrir el mar rojo. Muchas personas quieren que Dios abra el mar rojo para después marchar. ¿Y cuántas veces yo he escuchado decir: no, cuando Dios me bendiga, ahí voy a estar sirviéndole al Señor? Muchos quieren que Dios abra el mar rojo para después marchar. Pero Dios le dice a Moisés: primero marcha y de ahí abro el mar rojo. Primero haz una acción de fe y de ahí te doy lo que tú necesitas. Porque fe es ponerse en marcha, es ponerse a marchar antes que Dios abra el mar rojo. Fe es marchar antes que Dios haga el milagro. Fe es marchar antes que Dios me dé la opción. Fe es marchar. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Iglesia, no esperes que el Señor abra el mar rojo para ponerte a marchar. Primero ponte a marchar y después el Señor va a abrir el mar rojo. Primero ponte a servir y después Dios va a hacer el milagro. Primero ponte a sembrar y después el Señor te va a bendecir. Se acabaron los amenes, lo entiendo. Pero primero tenemos que marchar para que después el Señor abra el mar rojo. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para ayunar, hay un tiempo para esperar que las cosas sucedan. Claro que sí, pero hay un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Y el tiempo que usted y yo estamos viviendo, iglesia, es un tiempo para hacer que las cosas sucedan.
No podemos seguir viviendo por la lógica. Tenemos que vivir por fe. Porque la pregunta que el Señor nos hace en Lucas capítulo 18, versículo 8, les dijo: Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Dile al lado: vamos a marchar antes que el Señor abra el mar rojo. Dile: vamos a servir antes, para que después tu familia venga. Dile: vamos a sembrar antes, para que después el Señor abra los cielos. Dile: ¿por qué oras? Dile: ahora tenemos que marchar. ¿Alguien dice amén? Mucha gente está en su casa aquí orando y buscando y ayunando. No, Dios te dice: es tiempo de marchar. Es tiempo de moverse. Si tú quieres salir de ese lugar donde te quedaste atrapado, es un tiempo, iglesia, donde tenemos que marchar y dejar de vivir por la lógica. Porque la realidad del cielo, iglesia, siempre estará por encima de la realidad de la tierra. Da pasos de fe, camina por fe. Repite conmigo: hay tiempos para orar, hay tiempos para ayunar, hay tiempos para declarar, pero también hay tiempos donde tenemos que marchar. Y termina con esto, versículo 27 de la misma historia. Con esto quiero terminar en este día. Éxodo 14, versículo 27. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo de Faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre la tierra seca, mientras las aguas permanecían como levantadas, con muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a los israelitas de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. El pueblo que se había quedado atrapado, el pueblo que se había quedado sin recursos, el pueblo que se había quedado sin opciones, el pueblo que se había quedado varado, es el pueblo que el Señor rescató. Y hoy puede ser que en esta noche usted se encuentre atrapado. Puede ser que usted esté en este lugar y delante de usted esté el mar rojo, a sus lados está el desierto, y detrás de usted lo estén persiguiendo. Pero hoy es una noche, iglesia, que tienes que volver tu mirada al Señor. Una noche en la cual tienes que orar. Pero una noche en la cual tienes que volver a marchar. Tienes que volver a hacer acciones de fe.
Si usted está en este lugar y en esta noche me dice: estoy atrapado en el camino, estoy confundido, mi brújula está sin rumbo, sin dirección, no sé qué es lo que voy a hacer y me encuentro confundido y me encuentro atrapado, pero sé que en ese lugar donde hoy estoy atrapado, sé que es el lugar donde volveré mi mirada al Señor. Sé que es el lugar donde voy a doblar mis rodillas. Y no importa si Faraón y su ejército me alcanza, voy a marchar para ver esa victoria. A la cuenta de 3, ponte de pie. Si hoy usted está atrapado, confundido, póngase de pie para retomar ese camino, para retomar ese rumbo. Si en su vida había confusión y en ciertas áreas, si en la angustia, si en los temores, si en la parte financiera, si en la salud, se encuentra usted hoy atrapado, póngase de pie a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y quiero que levante sus manos en alto y repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que estoy atrapado, reconozco que estoy confundido, pero hoy decido salir, volver mi mirada a ti, Señor, doblar mis rodillas y ponerme en marcha, hacer acciones de fe. Iglesia, tenemos que volver nuestra mirada al Señor. Tenemos que doblar nuestras rodillas. Tenemos que retomar el camino. Tenemos que hacer acciones de fe, ponernos en marcha. No podemos terminar este 2021 atrapados. No podemos terminar este año en derrota. Terminemos este año en conquista. Terminemos este año en victoria. Terminemos este año conquistando esas áreas donde te quedaste atrapado. El Señor me muestra que hay mucha gente en este lugar que está atrapado en el temor, que está atrapado en la angustia, que está atrapado en la soledad, que está atrapado en la escasez, que está atrapado financieramente. Mucha gente que hoy nos está viendo se encuentra atrapado, pero no puedes terminar este año atrapado. No puedes terminar este año en el mismo lugar. No puedes terminar este año de la misma manera. Con tus manos en alto, vuelve tu mirada al Señor. Y no puedes terminar este año de la misma manera. Si hoy estás en ese valle confundido, dile: Señor, quiero conquistar en estos 29 días que faltan de este año. Quiero conquistar esas áreas. Quiero conquistar esas áreas. Vamos, abre tu boca y clama al Señor. Clama al Señor y dile: Señor, no quiero terminar atrapado. Sin no saber qué hacer.
Levante sus manos en alto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, yo oro para que tu pueblo retome el camino. Oro para que tu pueblo, Señor, retome la fe. Oro para que tu pueblo retome, Señor, ese rumbo, ese camino, ese destino, esa dirección que habían perdido. Hoy puede ser que tu pueblo esté confundido. Hoy oro para que tu pueblo, Señor, tú traigas la dirección a sus vidas y que tomen la decisión correcta, Señor, para que empiecen a caminar por fe, no por la lógica de este mundo, Señor, sino empiezan a caminar por los principios, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Levante sus manos y dígale en este día: